¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Fórmula Bullish y bueno, el día de hoy tenemos noticias interesantes. Vamos a hablar acerca del anuncio de las tasas de interés de la Fed que representa para el mercado. Vamos a hablar de un tema muy importante. Visa está con Ripple. Vamos a descubrir qué hay detrás de todo esto, qué asociaciones hay detrás de una posible alianza desde hace muchos años con Ripple o posibles conexiones que hay entre Visa y Ripple. Vamos también a hablar de pues qué es lo que pasa en el mercado, las nuevas noticias de Ripple, Ripple tokenizando real world assets, activos como el bono de los bonos del tesoro y bueno, muchas noticias interesantes, importantes en el mundo cripto. Sin más, pido te quedes hasta el final porque hay bastante información interesante. Lo vamos a descubrir poco a poco y bueno, sin más, empecemos con las noticias, con toda la información. Vamos a ver qué es lo que significa el anuncio de la Fed. ¿Y cuál es el anuncio de la Fed? Pues básicamente que mantiene las tasas de interés sin cambio. Es decir, pues bueno, se ubica la tasa de interés para este año entre 4,25 y 4,5%, esperando, bueno, que llegue a bajar en algún punto de, pues quizá los siguientes años hacia el 2%, lo que había estado en años anteriores. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Básicamente el anuncio que da la Fed a los mercados significa incertidumbre. ¿Por qué? Porque bueno, la economía sabemos que no va bien, sabemos que hay un tema de una deuda de 36 trillones de dólares que bueno, pone en jaque a lo que es Estados Unidos, y no, no es solo Estados Unidos, sino todo el mundo tiene un problema muy similar con la deuda debido a pues todo el tema y cómo se imprime el dinero en el mundo. Entonces, bueno, existen temas de inflación, hay que cuidar mucho todo el tema económico para no caer en una depresión. Esa es la comunicación de la Fed. Entonces se mantiene sin cambios, es decir, no se inyecta más dinero al mercado, no se imprime dinero, pero tampoco se restringe más al mercado, ¿no? Entonces, pues esto que lleva incertidumbre en los mercados. La tasa, como les decía, se mantiene 4,25, 4,50 en expectativa para este año. Y bueno, ¿qué significa esto? Pues bueno, vamos a ver cómo reaccionan los mercados, ¿no? Los mercados, pues prácticamente el QQQ, el índice tecnológico, reacciona con incertidumbre, ¿no? No vemos más cambios, vemos una gráfica bastante desacomodada y lateral, ¿no? Yo diría que lateral un poco bajista. Yo creo que esperaríamos a mediano plazo quizá una caída de lo que es los índices bursátiles debido, bueno, a la economía. Y pues hablando técnicamente la gráfica se empieza a ver un poco bajista. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué es lo que hace en los siguientes días, si continúa la incertidumbre, si la bolsa decide repuntar, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Y hablando, bueno, de la relación que tiene la bolsa con Europa, pues bueno, Europa sí corta las tasas de interés en 25 puntos básicos. En cuanto a la economía, bueno, se está enfriando, hay noticias pues un poco más relajadas que en Estados Unidos. Y bueno, sale Christine Lagarde a hablar acerca de las tasas de interés y de otro tema relacionado a Bitcoin que no voy a hablar en este slide, sino bueno, vamos a hablarlo hacia los siguientes slides. Hablando de Europa, pues bueno, corta las tasas de interés 25 puntos básicos para llegar a 2,75%. Entonces, interesante esta relación. Ahora, bueno, vamos a hablar de XRP, como es costumbre, análisis técnico de XRP, de nuestra criptomoneda favorita. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Vemos de alguna manera una baja en lo que es la volatilidad en estos días. Vemos que llegó por ahí de los $260, remotó, repuntó hacia arriba. En estos momentos está entre $3.10 y bueno, intentando superar esta marca de los $3.40 para llegar al all time high, que son los $3.80. Sin embargo, bueno, seguimos viendo una lateralización, ¿no? Vemos esta lateralización en días, bastantes días con velas chiquitas, velas indecisas, y va ligado mucho al tema del mercado, ¿no? Vemos el tema de cómo está el mercado, los anuncios de la Fed.
De igual manera, la bolsa un poco lateral, creo que es ese tema de la incertidumbre, aún si bien hay noticias en cuanto al mundo cripto, pues todavía hay incertidumbre, ¿no? Todavía hay noticias buenas, malas, y la gente, los inversionistas, el mundo inversor, pues todavía está definiendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? No solo con el mercado de acciones, el mercado cripto y muchos otros mercados financieros. Entonces, bueno, esa es la interpretación del análisis técnico de XRP. Mi expectativa y lo que yo creo es que va a haber anuncios interesantes que nos van a llevar a los 3.40 para después buscar el 3.84. Si vamos a la baja, seguramente veremos de nuevo el 2.60 y de ahí, bueno, es un punto interesante de soporte que podría volver a rebotar si es que va a la baja. Y ahora el tema más importante quizá de este video. Visa trabaja con Ripple y aquí les voy a poner información, conexiones interesantes que quizás se nos han olvidado, ¿no? En 2018, por ahí de 2018, Ripple anunció un partnership, una sociedad con Currency Cloud, que básicamente era una empresa que se dedicaba a toda la parte de los pagos transfronterizos a nivel mundial. Y bueno, en 2021 Visa adquiere esta empresa Currency Cloud, por lo cual pues indirectamente se convierte en partner de Ripple, ¿no? Porque bueno, ellos ya venían trabajando pues prácticamente 3 años atrás, ¿no? Entonces, Visa fue una estratega que compró Currency Cloud para, bueno, posteriormente hacer muchos desarrollos con esta adquisición. Y no solo eso, Visa también, Ripple Labs también, de alguna manera en algún punto por ahí del 2014 anunció una alianza con una empresa que se llama Airport, que bueno, interesante porque pues por ahí del 2018, 4 años después, Visa adquiere esta compañía británica, Airport, por aproximadamente 250 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que nos deja ver eso, mi perspectiva, mi interpretación de esto es que, bueno, Visa desde el 2014 hacia adelante empezó a adquirir empresas relacionadas con Ripple que lo llevaron a, pues quizá construir ciertas tecnologías que no sabemos que hay detrás de Visa relacionadas con Ripple, ¿no? Entonces, interesante porque, bueno, después, hacia 2025 sale esta nota, Elon Musk con MoneyX empieza a, pues, a tratar, a hacer partnership con Visa para la cuestión de pagos, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿estará Visa detrás de el desarrollo de MoneyX con Elon Musk o no? Sin embargo, bueno, aparte de este desarrollo que puede estar o no Ripple detrás, pues hay muchas conexiones con Visa y Ripple desde muy atrás, ¿no? Entonces, pues habría que ver de alguna manera qué es lo que pasa con Visa, cuáles son las relaciones de Visa y Ripple hacia futuro, pero creo que bueno, ahí podrá haber un hilo de qué cortar. Y bueno, seguimos con la información, vamos a hablar información legal, información interesante, ¿no? Ripple tiene actualmente 50 licencias en Estados Unidos para operar pagos. Estas 50 licencias se acaban de aprobar en enero 27 del 2025. Y bueno, interesante porque bueno, también Ripple hace pues prácticamente un mes y medio, en diciembre 10 del 2024, aprobó por medio de un regulador en Nueva York, el New York Department of Financial Services, la stablecoin de Ripple, RLUSD. Entonces se convierte en la primer stablecoin regulada. Y lo interesante aquí, y quiero que lo interpreten así, ¿no? Vamos a ver el esquema legal, ¿no? Ripple tiene actualmente 50 licencias legales en Texas, en Nueva York, que fueron aprobadas por los reguladores de Estados Unidos. De igual manera, la stablecoin fue aprobada por un regulador, por un departamento de servicios financieros de Estados Unidos. Sin embargo, sigue estando demandada. Eso es lo que digo, causa bastante curiosidad, ¿no? Porque pues ya que está demandada, pues no debería haber pasado esta aprobación, ¿no? De ninguna de las dos. Entonces, pues eso nos deja ver que hay mucha tela detrás, ¿no? Telas que cortar, telas que descubrir, que no nos las van a decir directamente, sino que por medio de estas asociaciones, por esto, medio de estas triangulaciones, vamos a encontrar quizá información de lo que se está construyendo atrás, ¿no? Porque Ripple está demandada y a la vez
ha sido aprobada como una de las stablecoins, la única stablecoin regulada en Estados Unidos, 50 licencias en Estados Unidos para operar pagos, ¿no? Entonces, ojo con eso, habrá que seguir investigando, pero bueno, interesante. A su vez, bueno, Grayscale introduce la solicitud de la SEC para los ETFs de XRP, entonces, bueno, interesante porque eso quiere decir que XRP se empieza a institucionalizar, que ya hay una fila, por lo menos con Grayscale, para que la SEC apruebe el ETF de XRP, lo cual, bueno, lleva a la institucionalización de XRP, pues prácticamente mediante estos productos financieros, los ETFs de las criptomonedas, ¿no? Que los ETFs, para que ustedes tengan más o menos el panorama, pues llevan muchísimo tiempo de operar, ¿no? Hay ETFs de acciones, ETFs de commodities, ETFs de criptomonedas, de el mercado de dinero, etcétera. Entonces, lleva muchísimo este mercado de ETFs operando, entonces, bueno, se une el mercado de las criptomonedas para seguir operando. Y en otra noticia, bueno, Digital Wealth Partners, esta compañía, pues interesante porque hace un préstamo usando XRP como colateral, ¿no? Y es un préstamo pues bastante grande de 7 dígitos. Y lo interesante es que, bueno, están usando a XRP como colateral, ¿no? Entonces, pues lleva a esa utilidad que buscamos, lleva a introducirse a diferentes ecosistemas, ¿no? No solo el medio bancario, el medio de pagos transfronterizos, sino el medio de, pues, la custodia por medio de los bancos, los medios de pagos a nivel empresarial, la parte de las stablecoins para los bancos y, bueno, muchísimas soluciones que pueden generarse por medio de Ripple, ¿no? Y una de ellas, pues, es el Real World Assets o la tokenización de activos del mundo real, ¿no? Y entonces, bueno, aquí Ripple, no sé si se acuerdan, hace algunos meses, pues lanza OpenID con Ripple para poder tokenizar y comprar bonos del tesoro. Y eso no es todo, ¿no? Pues la última noticia es que hace lo mismo con una empresa llamada Ondo y pues bueno, se suma a una millonaria tokenización de fondos y de bonos del tesoro, lo cual, bueno, provoca pues gran incertidumbre, ¿no? Porque lo que les decía, si adicionamos a las noticias que ya les dije de la parte legal, ¿no? Las licencias, la primera stablecoin regulada y aparte está vendiendo bonos del tesoro estando demandada, pues no hace nada de sentido la demanda, ¿no? Estamos hablando de que pues el gobierno está aprobando de un lado toda la infraestructura y del otro lado tiene una correa, ¿no? No ahí es donde hay que cuestionarnos por qué está demandada, ¿no? Si hay todas estas, pues ya aprobaciones y por parte del mismo gobierno, ¿no? Que lo está demandando. Yo creo que en estos semanas, quizá meses, vamos a ver una conclusión de la demanda que va a ser positiva y bueno, vamos a ver correr a Ripple, pues básicamente ya como la primera empresa de criptomonedas ya legal, regulada en lo que es Estados Unidos. Y aquí, bueno, vamos a hablar un poco de las noticias generales que vemos en Europa. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, pues bueno, básicamente rechaza que existan o vayan a existir reservas de Bitcoin, por lo menos en Europa. Y esto es porque, bueno, ella lo que comenta es que para hacer una reserva, cualquier criptomoneda, no solo Bitcoin, pues tiene que ser estable, ¿no? Que no puede ser una criptomoneda, una moneda, un activo de reserva que sea volátil, ¿no? Que un día lo veamos en $1 y al otro día lo veamos en $10 y al otro en 50 y luego baje a 10, ¿no? Y puede ser cualquier precio, ¿no? No estoy hablando de ninguna criptomoneda, sin embargo, es interesante porque, bueno, nos deja ver que pues para que una moneda sea de reserva no puede ser un casino, ¿no? No puede estar dentro de pues esta volatilidad tan grande que hay en el momento y en el mercado de criptomonedas, ¿no? Estamos pasando de un mercado que no era regulado, que básicamente es actualmente un mercado no regulado con una parte de casino, ¿no? De qué nos gusta y le apostamos, pero no es así, ¿no? Cuando estamos hablando ya del mercado financiero, necesitamos un mercado más estructurado, un mercado con leyes, reformas, protección, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que, pues de alguna manera,
nos deja ver Christine Lagarde, ¿no? ¿Qué se necesita para que una criptomoneda sea regulada y sea una moneda que se considera para reserva? Pues una moneda estable, ¿no? Entonces, por lo menos en Europa nos deja ver que de momento no va a haber ninguna reserva relacionada con Bitcoin y quizá con criptomonedas, ¿no? Entonces, ojo con eso porque, bueno, esto quizá impacte a la decisión de Estados Unidos. Tether, relacionada, bueno, a todos estos temas de que salió de Estados Unidos igual por regulaciones, se va a El Salvador como refugio, pues ahora dice adiós a Europa por la ley MiCA. Y bueno, ¿qué es la ley MiCA? Bueno, es la serie de reformas, de normas que aplican, que deben de cumplir las empresas para poder operar en el mercado europeo. Y básicamente, pues lo que nos anuncian ya desde hace algunos meses, pues es que Tether no cumple con esta regulación, ¿no? Y Tether siempre ha sido un activo muy cuestionado por temas, pues básicamente de reservas, de transparencia en los activos y de pues white paper, ¿no? Que dice pues prácticamente no nos hacemos responsables por las pérdidas que se puedan ocasionar, ¿no? Entonces, si analizamos esto, pues bueno, los exchanges deciden deslistar a Tether prácticamente pues con fecha finales de enero. Entonces, bueno, vamos a ver el desliste de Tether a nivel europeo. Entonces, interesante, porque también, bueno, hablando de Tether, que se fue a El Salvador, pues bueno, El Salvador mismo limita su estrategia de Bitcoin, ¿no? Es decir, pues promulga una nueva ley para cumplir con un acuerdo del Fondo Monetario Internacional para que le preste 1.4 mil millones de dólares. Y aquí, bueno, esta ley pues promueve o hace que la aceptación de Bitcoin sea voluntaria, ¿no? Es decir, que no las empresas tengan o sean obligadas a aceptar Bitcoin, ¿no? Como lo era antes. Entonces, bueno, ahí veremos quizá un impacto que Salvador pues ya no acepte Bitcoin de manera obligatoria, ¿no? Sin embargo, bueno, El Salvador no es el único país que está en el mundo de las criptomonedas, que acepta Bitcoin. Entonces, bueno, veremos qué impacto tiene esta noticia del Salvador y del Fondo Monetario Internacional. Una noticia positiva para la industria cripto es que Jerome Powell, pues, nos habla en esta conferencia, nos deja ver en una pregunta que le hacen en la conferencia, pues básicamente que los bancos pueden servir a la industria cripto. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que los bancos en algún punto van a empezar a aceptar tus criptomonedas y como parte de tenencia, ¿no? Es decir, pues quizá las vayas a dejar en el banco si es que así lo deseas y te van a dar algún interés, te van a custodiar estas criptomonedas, ¿no? Entonces, Jerome Powell ya empieza a hablar de que los bancos pueden hacer relación con la industria cripto, aclara que es, bueno, con precaución, pero bueno, empiezan a ver estas serie de comunicados que antes no había, ¿no? Que hace un año pues no tenemos este tipo de comunicados de la industria cripto, era pues prácticamente un fraude, un scam, etcétera, ¿no? Este tipo de personalidades pues no hablaban de lo que es la industria cripto, no hablaban de nada de esto, entonces bueno, hay que tomarlo con precaución, pero bueno, es una nota buena para el mundo de las criptomonedas. Y bueno, sin más, si te gustó el video, escríbeme de dónde nos visitas, dale like, comparte para que cada vez llegamos a más personas. Te invito a pertenecer a la comunidad de Fórmula Bullish, la academia, finanzas personales, fundamentos de trading, análisis técnico fundamental, blockchain y muchísimas otras cosas. Te invito a visitar formulabullish.com, ahí está toda la información y sin más, que estéis muy bien, nos vemos en el siguiente video y hasta luego.